fenómenos empresariales que han reordenado el capital son los grupos de empresa y básicamente la tercerización, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, planteando el tema, desde aquí, digamos que el derecho del trabajo en los últimos años ha caído, o digamos que los laboralistas en general, hemos sucumbido hacia la lógica de querer encontrar un problema que al final no sé si tiene solución. El problema central que se ha planteado es el de identificación del empleador. ¿Y por qué ha ocurrido este problema? Porque al derecho del trabajo siempre le interesó encontrar a un sujeto que sea el punto o el centro de imputación de las normas laborales, ¿no? Entonces, primero, ¿quién me va a pagar? Tenía que encontrar a mi empleador. ¿Quién me va a pagar las utilidades? Tenía que encontrar a mi empleador. ¿Quién me va a mantener la condición laboral por un tiempo estable? Tenía que encontrar a mi empleador, ¿no? ¿Quién iba a ser mi interlocutor en las relaciones colectivas? Tenía que encontrar a mi empleador. ¿Y cómo fue que el derecho del trabajo fue creando una metodología para encontrarlo? Fácil. O sea, dijo, la contraparte contractual, el sujeto que firma el contrato, ese va a ser el empleador. Y digamos que a partir de ahí, esto terminó siendo casi un mito, ¿no? De pronto, no es difícil imaginar que en empresas grandes, por ejemplo en la Universidad Católica, aún tengan o no tengan fin de lucro, terminan siendo empresas laborales porque ejercen un poder de dirección. Pero, ¿qué sucedía en ese caso? Sucedía que el trabajador firmaba un contrato. ¿Con quién? Con una persona jurídica que delegaba, a lo mejor en un gerente, la firma del contrato. ¿Qué le interesó al derecho del trabajo hasta esa época? Simplemente detectar al trabajador. O sea, si ustedes se dan cuenta y revisan la ley de productividad y competitividad laboral, en realidad el concepto que siempre interesó al derecho del trabajo es el trabajador. Y regresemos a los textos que leíamos en pregrado, ¿no? De Alonso Lea, a los textos de Neves. Necesitamos prestación personal, remunerada y subordinada. Entonces, ubicábamos al trabajador y automáticamente mirábamos hacia el otro lado y decíamos, ¿quién está enfrente de este contrato? Ese es el empleado. Y así no había posibilidad de equivocarnos. Para esto era necesario una cosa, que el sujeto pueda firmar un contrato. ¿Y quiénes pueden firmar contratos? Solamente sujetos con personalidad, sea jurídica o sea natural, ¿no? Con lo cual el derecho del trabajo vino sumando ladrillo tras ladrillo para construir este mito y llegar a la conclusión de que el empleador tenía que ser un sujeto con personalidad, sea una personalidad natural o personalidad jurídica, pero la metodología era esa y nunca fallaba. Por eso las leyes de los 80s y de los 90s incluso, en casi todos los países, no tienen capítulo sobre empleador. Tienen solamente capítulo sobre identificación de los elementos esenciales del contrato de trabajo. Entonces, cuando yo detectaba al trabajador, automáticamente como concepto reflejo, saltaba y encontraba a mi empleador. Eso funcionó. Hasta un determinado momento en que ya la historia cambia y ¿qué es lo que comienza a pasar? Comienza a suceder que tras un sujeto que puede tener personalidad jurídica y que firme el contrato, el poder de dirección comienza a superarlo. O sea, se comienzan a dar casos donde el poder de dirección ya no está en ese sujeto con personalidad jurídica que firmaba los contratos. Y ahí comienza el descontrol, porque, claro,
para el derecho del trabajo la metodología no fallaba. Y llegábamos a ubicar al empleador y ese empleador era el que ejercía poder de dirección. Y era el sujeto que al tener poder de dirección era centro de imputación de todas las normas laborales. Pero ¿qué comenzó a suceder? Como les cuento, de pronto empezaron a surgir fenómenos empresariales de organización del capital donde el poder de dirección estaba divorciado del sujeto que tenía la personalidad jurídica para firmar contratos, ¿no? Caso típico, tercerización, ¿no? Tercerización. ¿Qué pasa en la tercerización? En la tercerización yo tengo una empresa principal, tengo una contratista. Y el trabajador de la contratista está relacionado por un contrato de trabajo. ¿Quién va a ser el empleador de ese trabajador? La contratista. Porque la contratista es el sujeto con personalidad jurídica que firma el contrato. Pero de pronto nace la duda. Y cuando la empresa principal coordina elementos de subordinación con la contratista, ¿no? Cuando hay esa situación de coordinación en los contratos de tercerización, ¿qué es lo que va a pasar ahí? El poder de dirección puede venir de un tercero, de una principal, que no es la empleadora que firma el contrato con el trabajador. Claro, ahí hay un primer problema. El otro caso típico fueron los grupos de empresas, ¿no? De pronto nos comenzamos a dar cuenta que en una pluralidad de personas jurídicas, de pronto yo firmaba el contrato con una filial, pero detrás de esa filial empezaba a articularse un poder de dirección que también tenía eficacia sobre esos trabajadores. Entonces el gran problema precisamente fue ese. El sujeto que terminaba siendo contraparte contractual se vio cuestionado en el ejercicio del poder de dirección. Ya no era solamente él, sino eran otros sujetos que también podían asumir esas labores del poder de dirección. Con esa situación, el derecho del trabajo empieza un recorrido clarísimo a partir de los años 90 de búsqueda del empleador perdido, ¿no? O sea, de búsqueda de identificar a quién es el empleador, comenzar a crear nuevas metodologías para poderlo encontrar. Entonces, por ejemplo, en el tema de la intermediación, y que habría que diferenciarla de la tercerización, hay que además tomar en cuenta que desde el año 2000, más o menos ya, para efectos de la interpretación de nuestra legislación, el profesor Villavicencio ya había planteado estos dos fenómenos como diferentes, ¿no? Y es más, había dicho en la 27C26, la intermediación propiamente dicha es empresas y servicios temporales. Y empresas y servicios complementarios y especializados vienen a ser tercerización, ¿no? El tema no fue tan sencillo y fue bastante discutible, ¿no? Digamos, hasta yo diría, hay una sentencia, una casación laboral, la 1693-2012 Moquegua, que sería que quienes no la hayan revisado deberían revisarla también con detalle. ¿Por qué? Porque esta casación 1693-2012, salud, dice lo siguiente, dice, considerando octavo, profundizando en la regulación de la intermediación laboral aplicable al caso concreto, mencionamos que la ley 27.626, ley que regula la actividad de empresas especiales de servicios y las cooperativas de trabajo, contiene dos supuestos diferentes. A, cesión de mano de obra legalizada, ¿no? Empresas de servicios temporales, y B, subcontratación de servicios, empresas de servicios complementarios especializados. Por fin esta casación ha puesto término al debate, ¿no? Porque habían quienes decían que
como quiera que la 27C26 regulaba empresas de servicios complementarios, las empresas de servicios complementarios, la empresa usuaria podía dirigir a los trabajadores de la empresa de servicios complementarios. Y eso no era cesión de mano de obra, sino era una concepción de intermediación mucho más amplia. Hoy en día, ya después de esta casación, todavía se dice con más claridad: las empresas de servicios complementarios no constituyen un supuesto de cesión de mano de obra, sino uno de subcontratación. La diferencia entre una y otra, además de la ya notada, apunta a que la empresa de servicios complementarios es en rigor una contratista que establece una relación jurídica civil con la empresa usuaria en virtud de un contrato de naturaleza civil o mercantil. Clarísimo, ¿no? Con lo cual, por lo menos nos aclara la división. Aquí tendríamos empresas de servicios temporales y aquí tendríamos empresas de servicios complementarios, empresas de servicios especializados y la tercerización de actividades principales, que estarían reguladas en la 29245, ¿no? Entonces el mapa cambió. Digamos que en la intermediación, para no perder mucho tiempo en esto, ¿qué ocurre? La empresa de servicios temporales contrata a un trabajador y lo cede a un tercero, ¿no? ¿Por qué hablamos de una cesión? Porque el tercero es quien va a dirigirlo, o sea, va a organizarlo y va a fiscalizarlo, ¿no? Entonces, en la tercerización yo contrato y cedo. Contrato para ceder, no contrato para que trabaje o realice una actividad productiva mía, sino lo contrato y lo paso a otro que sí tiene actividad productiva. Esa sería una primera cuestión. Pero ¿qué sucede en ese interín? Que el poder de dirección se parte en dos. La empresa principal o usuaria va a tener poder de organización y de fiscalización, y yo, que fui el que contraté y después cedí, tengo poder de sanción, ¿no? El poder de dirección queda quebrado. Y solamente yo puedo ceder trabajadores en casos temporales. ¿Por qué? Porque ustedes se imaginan esto se llamó en su momento tráfico de mano de obra, y hasta los años 90 las cesiones de mano de obra estaban prohibidas. ¿Por qué? Porque es una forma de beneficiarse del trabajo de otro. En realidad, este empleador, el de la empresa de servicios temporales, contrata y después cede. Y al otro empleador le va a pedir un monto de dinero mayor del que él le va a pagar al trabajador, porque en eso está su utilidad, ¿no? Entonces, en esa lógica de tráfico de mano de obra, las cesiones están prohibidas. Esa intermediación de un sujeto entre el empleador y el trabajador están prohibidas. La ley solamente la permite para el caso de temporales. Y ustedes saben que en el caso de ocasionales y de suplencia, todas las demás cesiones del personal están prohibidas en la legislación peruana. Por el lado de la tercerización, ¿qué pasa por el lado de la tercerización? La empresa principal desgaja una parte de su ciclo productivo y lo encarga a otra contratista, a otra llamada contratista. Entonces esta contratista realiza un encargo en función de la principal. Con lo cual, el poder de dirección se concentra en la contratista. Todo el poder de dirección la tiene la contratista y presta un servicio completo. ¿Por qué? Es un servicio integral, o sea, con maquinaria, con herramientas, con materiales y con el aspecto subjetivo que son los trabajadores, ¿no? Entonces van y prestan su actividad. ¿Qué pasa aquí en la tercerización? ¿Por qué tiene que ser tan discutida en torno a esta situación? Porque la principal, y creo que muchas veces en alguna conversación todos hemos pensado y hemos dicho, oye, pero la principal ejerce un poder de dirección, a lo mejor no inmediato, pero sí inmediato sobre los trabajadores de la contratista.
Por ejemplo, los señores que prestan vigilancia aquí en la puerta son de una empresa de vigilancia. ¿Y la Universidad Católica acaso no ejerce cierto poder de especificación del contrato de tercerización? O sea, no dice, por ejemplo, a qué hora tienen que pararse los vigilantes, no señala un mínimo de cuántos vigilantes deben estar en cada una de las puertas. Creo que hay situaciones en las que la principal dentro de una tercerización va a condicionar a la empresa contratista. Y eso no me parece mal. O sea, es natural, porque así como ustedes, cuando mandan a hacer un terno, quieren tener un poder de especificación, y ese es un contrato civil, no es laboral, la Universidad Católica, cuando contrata un servicio de vigilancia, quiere que el servicio de vigilancia sea de buen nivel. Entonces va a condicionar algunas actividades en el ámbito mercantil, y eso tiene después un efecto sobre el ámbito laboral. Entonces la pregunta es, ¿y si la principal tiene condicionamiento sobre el poder de dirección, entonces debería ser empleadora? Y ahí parte todo el tema de discusión de lo que les comentaba, la identificación del empleador. Entonces, la identificación del empleador, que creo que es una discusión, ya les voy a dar mis razones, pero una discusión bizantina y que no nos lleva a una solución especial. ¿Qué pasa con la identificación del empleador? Yo identifico hasta dos posiciones. La primera, vamos a llamar la primera opción, es el empleador es el que contrata. O sea, digamos que es la metodología clásica del derecho laboral. El que contrata. El que tiene personalidad jurídica y que contrata. Y además el derecho del trabajo se basó también sobre otro mito, que es que solamente puede haber un empleador. ¿Alguna vez nos hemos preguntado, ¿y por qué no pueden haber dos empleadores al mismo tiempo? ¿Por qué no puede haber una titularidad plural del sujeto empleador? No, el empleador siempre ha sido uno. Y ha sido el sujeto con personalidad jurídica, ¿no? Con lo cual, si en la primera opción el sujeto que tiene que ser empleador es el que contrata, aquí está la empresa, digamos, usuaria, aquí está la contratista, me estoy refiriendo ya al caso de la tercerización, ¿no? Y aquí está el trabajador. Este trabajador es desplazado normalmente hacia la usuaria, pero los que tienen el contrato de trabajo son estos, para la legislación laboral, ¿no? Y esa decisión legislativa nunca ha sido cuestionada. En la intermediación creo que el tema queda clarísimo, o sea, son los dos los que ejercen el poder de dirección y ahí el legislador opta por el que contrata. O sea, ya es la situación más radical de la metodología tradicional del derecho laboral. Pero en el caso de la tercerización, el legislador opta por el sujeto con el que firmó el contrato, o sea, la contratista, y deja fuera al otro, ¿no? Esto tiene algunos correctivos. El primer correctivo es el fraude. Y por eso ustedes ven que la 27C26 y la 29245 tiene innumerables artículos que regulan la naturaleza fraudulenta de la tercerización, ¿no? Pero ¿cuál es el juego aquí? Claro, nos dicen, por si acaso, esta contratista es tu empleadora, pero esta lo va a hacer si es que contratista y usuaria son una única empresa. O sea, donde esta es una empresa de fachada o es una empresa fraudulenta, ¿no? Pero démonos cuenta que seguimos en el mismo ámbito.
O sea, en realidad, lo que le interesa al legislador es determinar quién es el verdadero empleador. Si no es la contratista porque es una empresa fraudulenta, entra la usuaria a ocupar el sitio de la contratista porque en realidad son una sola. ¿Cuáles son los supuestos donde juega este fraude? La 29245 y la 27C26 nos dan la pauta de cuáles van a ser los elementos para detectar un fraude. Entonces, por ejemplo, el artículo 2 de la 29245 dice: habrán tercerizaciones lícitas cuando las contratistas asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo. Si no asume los servicios prestados por su cuenta y riesgo, es fraudulenta. Y estas dos se convertirían en una. Que cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales. Esta tiene que tener recursos financieros, técnicos o materiales. Si no los tiene, quiere decir que se la está dando la usuaria, con lo cual esta vendría a ser empleadora. Y que sean responsables por los resultados de sus actividades. O sea, que entreguen pues, facturas, que haya una relación comercial entre ambas. Si esta le está prestando un servicio, tiene que haber entrega de recibos, tiene que haber entrega de facturas. Pero bueno, el fraude sería el primer correctivo. El segundo correctivo sería la cesión de mano de obra. La cesión de mano de obra. ¿Por qué? Porque la ley saca del contexto de fraude mercantil el hecho de que esta usuaria ejerza poder de dirección sobre esta, ¿no? Es un supuesto completamente distinto. Normalmente siempre decimos, no, pero es que los supuestos del artículo 2 de la 29245 son supuestos de fraude, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque podría darse el caso, o sea, si ustedes me dijeran, por ejemplo, estos dos tienen una caja única, ese es un fraude mercantil clarísimo. Pero aquí se puede dar el caso de dos empresas reales, con sus propias planillas de trabajadores, con elementos materiales propios. Piensen, por ejemplo, en la Universidad Católica y la empresa de vigilancia, ¿no? Entonces, pero a la Universidad Católica en un determinado momento se le ocurre ejercer poder de dirección. ¿Qué está sucediendo ahí? En realidad, el trabajador, siendo trabajador de la contratista, está siendo dirigido, organizado y fiscalizado por el usuario. Eso es lo que decíamos que era una cesión de mano de obra, ¿no? Era una cesión de mano de obra con dos empresas reales. Entonces, no siempre el fraude de la personalidad jurídica se va a identificar con un caso de cesión de mano de obra. Y más bien, en ese segundo aspecto, en este segundo correctivo de esta primera opción, que decíamos, el que contrata es el empleador, salvo que la usuaria ejerza poder de dirección sobre estos trabajadores. Yo diferenciaría los dos elementos porque son dos elementos bien distintos. En este primero, sí, pues hay fraude a la personalidad jurídica de la contratista. En este segundo, no necesariamente. Pueden haber casos de fraude o pueden haber casos de dos empresas reales que mezclaron los poderes de dirección. Pero obviamente, el legislador lo que no quiere es que ésta dirija la prestación de esta y sin embargo sea la contratista la que le esté pagando y que tenga contrato con este trabajador. Volvemos a lo mismo del comienzo. La intermediación está legalizada solamente para las empresas de servicios temporales. Para todas las demás está prohibida, porque es una técnica que durante mucho tiempo estuvo
cuestionada, ¿no? Y que solamente se ha abierto para los casos de empresas de servicios temporales y para nada más. Así que la cesión de mano de obra es un esquema de utilización de mano de obra prohibido y rechazado por nuestro ordenamiento. Hasta aquí es claramente lo que tenemos. Al legislador le interesa ubicar al sujeto que contrata, o sea, a la contratista, y va a tener estos correctivos cuando la empresa usuaria, digamos, no se porte bien, ¿no? Haya generado algún tipo de fraude o tenga una cesión de mano de obra. Pero en la lógica de identificar al empleador existió otra opción. Y esta opción, aunque ha tenido alguna referencia normativa, que no ha salido muy bien parada, la verdad, ha sido asumida por algunos doctrinarios. Por ejemplo, Cruz Villalón en su momento rompe con esta primera opción y lanza esta segunda opción, desdentado también, y es la del empleador plural. A mí también me parecía realmente una buena opción. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede cuando este es el empleador? El derecho del trabajo se desmorona. ¿Por qué se desmorona? Porque, en primer lugar, a este trabajador, si le deben su remuneración, ¿quién se lo tiene que pagar? Se lo tiene que pagar la contratista. Pero si la contratista no tiene dinero, queda ahí el empleador. Y normalmente las contratistas, al ser empresas más pequeñas, tienen una situación más endeble desde el punto de vista económico. En segundo lugar, estabilidad laboral. ¿Quién le tiene que dar su estabilidad laboral? La contratista. Pero, a su vez, la vida de la contratista depende del contrato que tenga con la usuaria. Entonces, yo puedo tener contratos de 1 año y de pronto al trabajador le hago contratos de 1 año. No me imagino una contratista contratando por tiempo indefinido cuando sus contratos son temporales, ¿no? Digamos, los contratos de tercerización. Entonces se rompe la estabilidad. Al trabajador lo tienes que ir contratando cada vez que haya una nueva contratista, y eso implica que renegocias todas las condiciones. O sea, renegocias condiciones de lugar, renegocias condiciones de remunerativas, absolutamente todo. Y por último, el derecho colectivo. Se rompe la línea de llegar hasta el usuario. Claro, me quedo con la contratista. Voy a plantearle mis reivindicaciones a la contratista, pero después me doy cuenta que quien tiene el poder de decisión es más bien la usuaria. Entonces, como dice Sanguinetti, el sistema de la tercerización ha ayudado a puentear la legislación laboral. O sea, no se está aplicando. Y todas las instituciones han quedado fuera de juego por esta concepción tradicional de que el que contrata va a ser el empleador. Entonces se planteó la lógica del empleador plural para reducir los perjuicios, ¿no? Y el empleador plural no es otra cosa que un cotitular por el tema de la coordinación. Por el tema de la coordinación de poderes. En su momento se pensó que este era el futuro del derecho laboral, que las dos terminen siendo empleadoras al mismo tiempo, ¿no? No obstante, en la coordinación de poderes
puede existir un grave problema. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de cómo la empresa principal o usuaria respecto a la contratista, y aquí tenemos al trabajador, cómo esta puede, en el momento que coordinan su contrato de locación de servicios, puede ejercer un poder de condicionamiento sobre la contratista. O sea, condiciona. Y a partir de ese descubrimiento de que la principal condicione algunos elementos de la relación laboral de este trabajador, se le reconoce empleador. Puede ser una solución muy interesante para solucionar problemas económicos, ¿no? O sea, cuando este trabajador, por ejemplo, necesita cobrar su remuneración, la contratista no tiene suficientes elementos materiales, pasamos a la principal, porque va a ser cotitular. Miren que es muy distinto al supuesto de la responsabilidad solidaria que en este esquema ha impuesto nuestra ley. O sea, nuestra ley dice, este es el empleador, pero voy a crear una fianza solidaria para que éste afiance la deuda cuando éste no pueda pagar. En cambio, aquí estamos diciendo que desde el inicio, este de aquí y este son titulares patronales de entrada, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las críticas que se podrían hacer a esta concepción? Yo diría que son básicamente dos, y que una de ellas ya Sanguinetti la planteaba desde el 2008, y dice, buscar el condicionamiento de la principal sobre la contratista va a ser una tarea muy difícil, ¿no? Porque normalmente los condicionamientos los vamos a encontrar en un contrato de locación de servicios. Pero cuando no haya un contrato de locación de servicios, o ya las empresas dejen de colocar dentro de los contratos los poderes de especificación, ¿cómo probamos? O sea, ¿cómo pruebo que la Universidad Católica le dijo a la contratista, vas a tener que parar a los vigilantes de tal hora a tal hora, y vas a tener que poner a 5 vigilantes en esta puerta y a 6 en la otra? ¿Cómo lo pruebo? Cada vez podría ser más difícil. En segundo lugar, hay actividades que pueden ser más fáciles de ser condicionadas y otras más difíciles. O sea, por ejemplo, podríamos decir que la vigilancia puede ser una actividad, digamos en este caso mercantil, donde puede aceptarse más fácil la vinculatoriedad de la empresa principal sobre la contratista. Podría ser. Pero por ejemplo, mantenimiento y maquinaria, ¿cómo yo puedo probar que efectivamente había un poder de coordinación tan intenso que esta principal tomó ciertas decisiones que al final impactaron sobre estos trabajadores? Al final de cuentas, la contratista puede decir, ¿sabe qué? Yo decidí a qué hora íbamos a hacer el mantenimiento de maquinaria, decidíamos cuáles eran las maquinarias que íbamos a mantener, y ya está. Entonces la prueba es una prueba muy complicada, ¿no? Prueba de la coordinación. Y en segundo lugar, si bien esta cotitularidad patronal puede solucionar problemas económicos o remunerativos, hasta participación en las utilidades, cuando comenzamos a ver otros problemas, comienza a hacer agua también la salida. ¿Por qué? Por ejemplo, piensen ustedes en estabilidad del trabajador, lo que planteábamos en el caso anterior. Al final de cuentas, aun cuando los dos sean cotitulares,
estas dos empresas tienen la potestad en cualquier momento para poner fin al contrato de locación de servicios. Entonces, o no lo renuevo o simplemente lo rescindo en su ejecución, ¿no? La pregunta sería, entonces, ¿de qué me sirvió que sean cotitulares? Para el tema básicamente económico, pero para el tema de estabilidad igual se sigue quebrando la relación laboral. Igual tendría que venir otra contratista y contratar a este trabajador y probablemente hacerle otro contrato con otras condiciones. Otra cosa adicional, si este termina siendo cotitular con este, va a decir, yo puedo asumir ciertas cargas como empleador, pero también necesito los derechos como empleador. ¿Y cuáles son mis derechos? Poder dirigir a este trabajador. Si esta empresa principal comienza a dirigir al trabajador sin ningún límite, al final de cuentas, lo que estamos haciendo es mantener un sistema de cesión de mano de obra. Claro, porque la empresa principal se libraría de la contratación a través de la contratista y este trabajador estaría permanentemente ligado al poder de subordinación de la principal. Pasaría algo similar al tema que conversábamos hace un momento de las empresas de servicios complementarios con ejercicio del poder de dirección de la principal permanente. Y ciertamente el derecho al trabajo ha rechazado estos mecanismos de cesión de mano de obra, tanto que cuesta que para solucionar un problema de tipo económico luego tengamos que dar muchas o abrir el ejercicio del poder de dirección, aun cuando eso genere problemas dentro de la relación entre principal y trabajador. Con lo cual, da la impresión de que toda esta discusión, aquí el tema sería solución de problemas distintos a deuda remunerativa, ¿no? O patrimonial. Con lo cual, diera la impresión de que al final de cuentas esto fue simplemente una ilusión, ¿no? O sea, tratar de encontrar al empleador dentro de esta función fue una ilusión. Y probablemente lo que sea más razonable dentro de este desvanecimiento de pretensiones del legislador laboral sea terminar asumiendo esta postura, pero con correctivos, ¿no? Con correctivos. Por ejemplo, responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria funcionaría de la siguiente manera. El trabajador tendría que demandar al contratista, y si es que el contratista, eventualmente, que es su empleador, él piensa que no está en condiciones de pagar, puede demandar a la empresa usuaria como un responsable solidario o como un fiador. Pero démonos cuenta que en realidad no estamos alterando la lógica de la figura del empleador. El empleador sigue siendo el que contrata, sigue siendo este. Sin embargo, creamos mecanismos que puedan solucionar algunos problemas que se pueden ir planteando, ¿no? Entonces el tema de la responsabilidad solidaria sería un mecanismo que en esa primera opción nos podría ayudar a solucionar un problema de insolvencia por parte del contratista. Obviamente tendríamos que repensar el tema de la solidaridad tal como está planteado en nuestra legislación.
¿no? En primer lugar, fíjense que el decreto legislativo 1038 dice que cuando la empresa usuaria le paga al trabajador vía la responsabilidad solidaria, luego esta usuaria puede repetir contra la contratista, ¿no? Esa es la visión más clara de que en realidad no hay una cotitularidad, sino hay un empleador que es el responsable principal y llamamos a una usuaria que va a ser un fiador solidario, ¿no? Habría que replantearse el tema de la exclusión de las entidades del Estado de la responsabilidad, ¿no? O sea, ¿por qué en la 29245 y en la 27626 se excluye a las entidades del Estado de la responsabilidad solidaria? Cuando no hay razón para hacerlo, ¿no? Después habría que plantear también otro problema en la responsabilidad solidaria, tal como está regulada en nuestra legislación, la diferencia entre qué tipo de derechos entrarían dentro de la responsabilidad solidaria. Según la 27C26, entran los derechos laborales de origen legal convencional, ¿no? Los que provienen de convenios colectivos, los que provienen de contratos. En el 1038 solamente ingresan dentro de la responsabilidad solidaria los derechos laborales de origen legal, ¿no? Con lo cual reducimos todavía mucho más la responsabilidad. Pero esa podría ser una fórmula de lograr, a lo mejor, olvidarnos ya del problema de quién es el empleador responsable, dónde está identificado el empleador, y simplemente mantener el mismo esquema de organización a través de empleadores con personalidad jurídica, que son los que firman los contratos, pero para problemas concretos, idear fórmulas que sirvan de paliativo a los problemas que puedan tener los trabajadores. Por ejemplo, en el grupo de empresas, ustedes habrán visto en el anteproyecto de Ley General de Trabajo, en realidad el problema ya no es identificar al empleador, el problema es y cómo el trabajador que pasa de una empresa a otra dentro del grupo puede sumar su antigüedad. Entonces dice, hay una norma correctiva que dice, está bien, puedes pasar de una empresa a otra, pero todos esos pasos, si es que estás dentro de un grupo, tienes que sumarlos. Y ya está. O sea, hay una norma legal que está corrigiendo un sistema de perjuicio para el trabajador y que no necesariamente es el grupo de empresa o es la tercerización la que está generando el perjuicio. Lo que está probablemente generando el perjuicio es la incapacidad del derecho de trabajo para poder regular fenómenos complejos, ¿no? Entonces nos seguimos manteniendo con nuestros mismos esquemas, pero solucionando problemas concretos. Otro problema que se plantea y que también tendríamos que verlo a partir de esta concepción es el de la estabilidad que les contaba hace un momento, ¿no? Estas dos empresas tienen contratos, por ejemplo, de 1 año y el trabajador comienza a ir cambiando el contrato. Por ejemplo, me enteraba hace unos días de un caso en Chougán con Copsol, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en Marcona? Que los trabajadores de la contratista empezaron una huelga, lo de la contratista, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, estos trabajadores empiezan a hacer la huelga y de pronto Chougán habla con Copsol y dice, rescindimos el contrato. Se quedan sin contrato lo de la contratista y llaman a otra contratista para que siga desarrollando las labores. Claro, ustedes me dirán, pero no hay nada que lo prohíba, porque esta es una relación civil, esta empresa no tiene relación con estos trabajadores, o sea, no podríamos decir que haya a lo mejor
una afectación a la libertad sindical, pero el argumento más fuerte es que estas dos se rigen por el Código Civil o una relación mercantil. Entonces pueden terminar cuando quieren, a pesar de que hay una huelga. Ahí es donde comienzan los inconvenientes. Y aunque no haya una norma concreta, sí creo que esta actitud de Chogan como empresa principal es una actitud antisindical, claramente. El problema es que está ejerciendo curiosamente, está ejerciendo un acto antisindical contra trabajadores que no son de ella. Entonces deberían haber normas que operen específicamente en esas situaciones riesgosas para los trabajadores de las contratistas. Es más, normalmente se dice, claro, si el contrato entre estas empresas va a durar un año, al cabo de un año este trabajador se va, o tendría que renovarle de nuevo su contrato. ¿Y qué pasa si a los 6 meses cortan este contrato de locación de servicios? El contrato del trabajador, ¿qué pasa con él? ¿No? Ahí hay un problema de estabilidad sin duda. ¿Y qué es lo que ha venido a cuestionar la estabilidad de este trabajador? Ha venido a cuestionar precisamente la incorporación de esta empresa contratista en medio. Por ejemplo, Sanguinetti dice en este caso que lo que deberíamos hacer es exigir desde la ley que la contratista que va a entrar aquí se obligue a contratar a los trabajadores que estaban en la contratista anterior, ¿no? O sea, que haya como una sucesión de contratas. Puede ser una salida. ¿Que es un poco radical? Es un poco radical. Pero ¿cuál es el meollo del asunto aquí? Que el Tribunal Constitucional en contratos temporales siempre ha dicho, cuando hayan labores permanentes, hay que utilizar contrato indefinido. Cuando hayan labores temporales o esporádicas o extraordinarias, contrato temporal. Entonces, por ejemplo, yo me pregunto, si la labor de aquí es vigilancia, esta labor es permanente. Si la empresa o si la Universidad Católica tuviera que contratar al trabajador directamente, este es un contrato indefinido. Pero ¿qué sucede? Que en la subcontratación, por arte de magia, la subcontratación la vuelve indefinida por este contrato. La transforma en temporal que diga, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el punto de referencia para este trabajador? ¿Este contrato o la labor de la usuaria? Si es una labor permanente, estos trabajadores deberían llegar como trabajadores con contratos indefinidos. Hubo una sentencia el año 2008 del Tribunal Constitucional en un caso de VIXA, nunca más volvieron a sacar una sentencia similar, pero lo que dijeron fue que este trabajador, por ir a cumplir labores permanentes, debía tener un contrato indefinido. Ahora, la carga se la ponían a esta, ¿no? Porque la contratista era la que tenía que asumir. Y puede ser un peso demasiado grande para una contratista. ¿Qué otras opciones podríamos tener? Que ya implicaría incluso entrar a modificar aspectos que no son propiamente laborales, porque tendríamos que entrar a esta relación de aquí, llegar al Código Civil y regular o establecer alguna lógica de permanencia en estos contratos. Si es que la labor se está realizando bien, que se mantenga la contratista que está trabajando. Eso choca con libertad contractual y choca con libertad de empresa, seguramente, pero claro, al mismo tiempo hay varios problemas que se están dando y que se están generando y que hoy día no tienen solución. Y que, por ejemplo, ya la movilidad geográfica, ¿no? O la movilidad funcional, el ius variandi,
¿de qué me sirve el ius variandi en una situación como esta? Si la contratista periódicamente va a ir renovando contratos y eso va a implicar renovar contratos temporales. O sea, cada 3 o 4 meses lo vas a tener a este trabajador pendiente si le va a renovar la contratista o no. Y si va a estar así, va a ser un trabajador proclive a poder renegociar todas sus cláusulas remunerativas y todo lo que podamos imaginar. Entonces, el problema no es solamente un problema de deuda patrimonial, el problema es un problema también de estabilidad. Y no solamente de estabilidad, sino también de derechos colectivos. Porque cuando decimos en este esquema, ya apartándonos del empleado plural, que este trabajador forma su sindicato aquí, el primer inconveniente es que casi todos están desplazados en esta, o en varias usuarias. Entonces los trabajadores de las contratistas están desperdigados. Con lo cual, formar una organización sindical aquí es muy difícil, ¿no? En segundo lugar, la pertenencia de las contratistas, antes, o sea, nuestra ley de relaciones colectivas fue creada en un tiempo en que decíamos, las personas jurídicas, las empresas, cubren todo un ciclo productivo. O sea, por ejemplo, Telefónica, por ejemplo, una empresa textil, ¿no? Siempre me viene a la cabeza Telefónica. Entonces, o una empresa textil, ¿no? Cierra todo un ciclo productivo. Pero las tercerizadoras, las contratistas, son empresas especializadas. O sea que se dedican a aspectos concretos de una etapa de ciclo productivo. Mantenimiento de maquinaria, vigilancia, limpieza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la contratista tiene esa especialidad, por ejemplo, mantenimiento de maquinarias. Yo le puedo hacer mantenimiento de maquinarias a una constructora, como le puedo hacer mantenimiento de maquinarias a una minera y como le puedo hacer mantenimiento de maquinaria a una textil. Entonces, ¿cuál es mi rama de actividad? Para poder encajar con la usuaria, si quiero entrar en la misma lógica. Es muy fácil que la empresa especializada salga de la rama porque precisamente su especialización no opera en un solo sector, sino puede operar en varios, ¿no? Entonces ya la ley de relaciones colectivas que se fijaba en empresas y en ramas de actividad vuela. O sea, el sistema es otro, ¿no? Imaginemos que procede un sindicato de contratistas. Hoy día el Ministerio de Trabajo está aceptando sindicatos de contratas en la minería, ¿no? ¿Cuál es su rama? Empresas especializadas, ¿no? A mí me cuesta un poco terminar de digerir un tema como este porque, claro, o sea, no es una rama de actividad, son especializaciones diversas y que entran por ser, digamos, pertenecientes a un sector secundario, digamos, respecto a la principal, ¿no? Entonces, imaginemos que ya pasamos todos estos problemas y formamos un sindicato de contratistas. Pero ese sindicato de contratistas es muy difícil que llegue a negociar con la usuaria. Imposible. Porque claro, es un sindicato de rama que funciona de las contratistas para el otro lado. No involucra a la usuaria. Pero en una situación de tercerización, lo que le interesa a este trabajador es llegar a la usuaria. No le interesa llegar a las demás contratistas. Le interesa llegar a la usuaria. Con lo cual, de vuelta, esta es tu empleadora. Pero la usuaria que queda fuera de tu marco nos genera el problema de cómo llegamos. Nuevamente, la decisión empresarial tendrá que ser, la decisión legislativa tendrá que ser fundamental. Por ejemplo, podría decir la ley que se cree un nuevo tipo de sindicato,
un sindicato ya no basado en la rama de la actividad, sino en la permanencia de la colaboración. Porque la colaboración entre principal y contratista es lo que define a una tercerización. Entonces, si la colaboración es más intensa y más permanente, entonces darle la posibilidad de organizar organizaciones sindicales supraempresariales y sentarse a negociar contratistas con usuarios. Pero eso tiene que venir desde la ley, porque el esquema viene volteado, ¿no? O sea, si nosotros optamos por la primera opción de que contrata, se genera todo un desenfoque del derecho laboral. Y por eso es que se necesitan medidas legislativas correctivas. Y por último, el artículo 45 de la Ley de Relaciones Colectivas dice que, imaginemos que pueden negociar, ¿no? Ya el sindicato. Tenemos que escoger un nivel, o sea, o el nivel de rama o el nivel de empresa. Pero digamos que eso está pensado para sistemas donde optas por la negociación por empresa o por la negociación de rama de actividad. Pero si optas en un sindicato de tercerización, lo más razonable es que tengas que negociar tanto en el nivel supraempresarial como que luego tengas que negociar en el nivel empresarial. ¿Por qué? Porque remuneraciones, por ejemplo, las tendrías que negociar aquí. A lo mejor otros aspectos tendrías que negociarlos en la empresa usuaria. Entonces, para ir terminando, doctores, diera la impresión como que la legislación va un poco detrás de la búsqueda del empleador, ¿no? Y que ya esa lógica de identificación del empleador cada vez me convenzo más que no nos lleva a ningún lado. O sea que lo que más se está haciendo es complicar la necesidad de reorganizar la figura del empleador. Probablemente lo que está más cerca a las posibilidades es ir poniendo parches y correctivos a cada desadaptación de la realidad respecto de la normativa laboral. Nuestras dos legislaciones, la Ley 27C26 y la 29245, solamente se ocupan del tema del fraude, de la cesión de mano de obra y de la responsabilidad solidaria. Desapareció estabilidad, desapareció derechos colectivos, desapareció participación en las utilidades, por ejemplo. O sea, ustedes saben que en la minería, con el 80 y tanto % de trabajadores en tercerización, el problema de la participación en las utilidades es un problema grave, ¿no? Y por eso el lunes empieza la huelga del sector minero. ¿Por qué? Porque el trabajador le tiene que pedir utilidades a su contratista, a su empleador. Sin embargo, esta usuaria no tiene que darle utilidades a este trabajador. Es natural, o sea, dentro de la lógica formal, así funciona la tercerización. Pero, ¿cuál es el tema dentro de la minería? Que estos son los que explotan el mineral y después esta contratista, que muchas veces son empresas del grupo, se las venden al usuario a bajo costo y después esta usuaria tiene relación con el cliente. Lo vende a 100, lo que compró aquí a 30. Claro, obviamente las utilidades de esta van a ser más grandes. Las utilidades de esta contratista van a ser más reducidas, ¿no? Entonces, hay ahí todo un tema de complicación. Esperemos que el futuro de la legislación sea precisamente ir llenando los vacíos correctivos que hoy día la legislación no tiene, ¿no? Nos hemos quedado en dos: el fraude, la cesión de mano de obra y el tema de responsabilidad solidaria. No hay más. El tema de la inestabilidad del trabajador no importa para la tercerización. El tema de los derechos colectivos no importa. El tema de la participación en las utilidades tampoco importa. Si la ley de seguridad y salud en el empleo ha tenido alguna modificación en ese aspecto, y hay un artículo 69, 68 que habla sobre las colaboraciones entre empresas, ¿no? Pero
Pero salvo eso, no hemos pensado una nueva forma de acción sobre las transformaciones del sujeto empresarial. Y cada vez es más necesario, ¿no? Cada vez es más necesario. A lo mejor, siguiendo la misma línea, ya tendríamos que ir viendo legislaciones por cada tipo de fenómeno empresarial, ¿no? Por ejemplo, la tercerización tendría un estatuto del contrato de trabajo en la tercerización, que vaya desde los contratos temporales hasta la modalidad de extinción del contrato de tercerización. Que nos diga la ley si es que con el plazo de este contrato de locación yo puedo extinguir el contrato laboral. Porque hoy día no lo dice. Es más, la ley de productividad y competitividad laboral fue creada mucho antes que esto. Y es verdad que se ha utilizado el inciso C del artículo 16 cuando dice condición resolutoria, pero démonos cuenta que ese inciso está pensado para contratos temporales. O sea, que acabe la obra, condición resolutoria, el contrato de suplencia, ¿no? Que es el que se somete a condición resolutoria, o cuando termine el término fijo. Pero no me está hablando de una condición resolutoria en el campo de la tercerización. Entonces, necesitamos normas que por lo menos apuntalen ese aspecto y que puedan, sin quitar la posibilidad de que las empresas se organicen con su libertad de empresa, como ellas mejor lo entiendan, equilibrar la posición también de los trabajadores, porque hoy en día es una posición bastante inestable, ¿no? Bastante inestable por todos los ámbitos. Así que bueno, si es que hay algún comentario, alguna pregunta que podamos conversar, o ya están cansados. Creo que se quieren ir, ¿no? Ya, pues, doctores, entonces yo les agradezco muchísimo, un gusto haber estado aquí con ustedes y espero que el curso siga siendo de su agrado. Hasta luego.